del derecho de sufragio. ¿Ya? Bueno, veamos. Ya vimos el derecho a sufragio, en qué consistía, en fin. Cómo se adquiere, ¿no es cierto? El derecho a sufragio lo adquiere aquel que tiene la calidad de ciudadano, pero este derecho puede también suspenderse. Esto significa que no se pierde, digamos. Eso significa que no se pierde, sino que cuando hablamos de suspensión, estamos diciendo de que temporalmente la persona no va a poder sufragar, digamos, no va a poder votar, no obstante que va a tener la calidad de ciudadano, digamos, ¿eh? La calidad de ciudadano. Pero no puede sufragar. Ahora, ¿cuáles son las causales ¿no es cierto?, que impiden o que más bien suspenden temporalmente el derecho de sufragio? Uno, por interdicción en caso de demencia. Por interdicción en caso de demencia. Por lo tanto, hay dos conceptos ahí que tenemos que analizar, digamos, porque por interdicción dicen caso de demencia. Bueno, lo primero que hay que hacer ahí es definir, ¿no es cierto?, determinar qué es la interdicción, en qué consiste la interdicción. Y nosotros sabemos que la interdicción es una condición, es una, digamos, situación en la que queda una persona cuando mediante un decreto judicial, una resolución judicial, se le ha impedido, se le ha prohibido la facultad de administrar y disponer de sus bienes. Por lo tanto, ¿qué es la interdicción? Es una declaración judicial, en cuya virtud una persona queda impedida, inhibida, ¿no es cierto?, de administrar sus bienes personalmente o de disponer de ellos, mientras dure esta calidad de interdicto, mientras dure la calidad de interdicto. Por lo tanto, ustedes comprenderán de que la interdicción no la pide el interdicto, digamos. O sea, nadie pide al tribunal que lo declare en interdicto, de manera tal de que esta declaración proviene a petición de parte interesada, naturalmente, en que se declare la interdicción de la persona. Normalmente son o el cónyuge o los hijos que piden la interdicción, y en este caso específico por causal de demencia. Entonces, fundamentalmente el móvil para solicitar la interdicción es la falta, digamos, de raciocinio que tiene la persona y por lo tanto el riesgo de poner, ¿no es cierto?, en entredicho allí el patrimonio de la persona, digamos, el patrimonio de la persona. Entonces, claro, la preocupación surge porque al estar, ¿no es cierto?, una persona en estado de demencia, no está en sus cabales y por consiguiente puede, ¿no es cierto?, celebrar actos, qué sé yo, que impliquen el sacrificio del patrimonio familiar, entre otras cosas. Entonces, frente a ello, los interesados naturalmente van a pedir de que se declare por el tribunal entonces la interdicción de esa persona que está en estado de demencia. Naturalmente que para pedirlo al tribunal hay que acreditar de que efectivamente la persona se encuentra en esa situación médica, digamos, en esa calidad, ¿no? De tal modo entonces que desde un punto de vista se va a requerir de una certificación médica de un médico especialista, un psiquiatra, por ejemplo, podrá ser en este caso, un neurólogo, en fin, que declare, ¿no es cierto?, que ha sido, que está en esa condición, digamos. Porque para que el juez lo declare, tiene que ser acreditado ante el tribunal que efectivamente está en la condición que se dice, que es la demencia. Ahora, ahí nosotros tenemos que hacer una distinción en términos de la demencia en relación con la pérdida temporal de la razón.
porque el estado de demencia es más o menos permanente, digamos, es más o menos permanente. En cambio, la pérdida temporal de la razón es mucho más breve y se debe a causas bien precisas. Por ejemplo, la pérdida temporal de la razón podría provenir de un impacto, ¿no es cierto?, emocional severo, fuerte, digamos, de un impacto fuerte, severo emocionalmente. Podría perder la razón una persona. Segundo, por un traumatismo, ¿no es cierto?, por un golpe fuerte, digamos, en algún lugar, digamos, importante, la cabeza, por ejemplo, que también pueden llevar a que la persona pierda temporalmente la razón. Otras causales podrían ser, por ejemplo, la ebriedad, ¿no es cierto? La ebriedad tomada, digamos, ¿no es cierto? Y contumaz. También podría perder la razón una persona en estado sumo de ebriedad, digamos, ¿no? Otra causal podría ser la ingesta de psicotrópicos o de drogas, por ejemplo, ¿no? De estupefacientes, en fin. También se puede perder ahí la razón temporalmente. Pero todas esas situaciones no tienen que ver con la situación médica, con la condición médica de aquel paciente que está en un estado de demencia, que es un estado permanente. Y la doctrina y la jurisprudencia han sido contestes en establecer de que una vez declarada la demencia, digamos reconocida demencia, ¿verdad?, y declarado la interdicción del sujeto, no se presume que pueda haber intervalos lúcidos. Algunos sostienen que sí, que estando demente se puede tener intervalos lúcidos y por lo tanto el demente podría celebrar actos válidos, digamos, jurídicamente, ¿no? Pero no, la verdad es que se entiende que la demencia es permanente y por lo tanto no tiene intervalos de lucidez. De manera que la única forma de que una persona celebre actos jurídicos válidos será que, bueno, se levante el estado de demencia, digamos, y el mismo juez diga que está en un estado, ¿no es cierto?, en un estado ahora, digamos, de habilidad, ¿Mm? Así que, por lo tanto, en este sentido, está claro, la demencia es un estado de salud permanente, digamos, permanente, declarado por un médico, digamos, y decretado por el juez, después el estado, digamos, de demencia. Y en ese caso, acreditada que sea esa condición, acreditada que sea esa situación, podrá entonces declararse la demencia por parte de la interdicción, perdón, por parte del juez. Y a partir de la declaración de interdicción, ya queda inhabilitada esa persona para administrar sus bienes y para disponer de ellos. Por lo tanto, la administración aquí pasa a un tercero, digamos. Podría pasar al cónyuge, podría pasar a alguno de los hijos, podría pasar a algún representante, en este caso, algún curador que administre los bienes mientras la persona se encuentra en estado de destitución, digamos. En estado de destitución. De manera tal de que, ahora, otro aspecto importante de esta causal es que una vez declarada la interdicción por el tribunal, hay que darle publicidad a esa declaración, digamos. Hay que darle publicidad, no en el sentido de que publicarlo en los medios de comunicación social, que está demente, no, nadie va a hacer eso. Sino que me refiero a que tiene que ser inscrito, la interdicción tiene que ser inscrita en algunos registros que son muy importantes. Por de pronto hay que inscribirlo en el Servicio de Registro Civil de Identificación. Ahí tiene que quedar inscrito eso de manera tal de que, ¿no es cierto?, ahí se sepa que no puede ser válido, matrimonio, por ejemplo, u otro, ¿no? El Servicio de Registro Civil, una transferencia de vehículo, por ejemplo, tampoco, porque queda inhabilitado. ¿Dónde más se tiene que inscribir esta interdicción? En el conservador de bienes raíces, si la persona tiene bienes inmuebles, entonces hay que colocar una anotación marginal allí que señale que fulano, sultano, menengano ha sido declarado en interdicción y por lo tanto ha quedado impedido de administrar sus bienes y de disponer de ellos consecuencialmente. Si a alguien le impide la administración de sus bienes, con mayor razón le van a impedir
la disposición, ¿no es cierto? Claro, al que se le prohíbe lo menos, con mayor razón se le prohíbe lo más. Un aforismo jurídico ahí, ¿no es cierto?, que podemos aplicar. ¿Dónde más se debe inscribir esta declaración de interdicción? En lo que a nosotros nos interesa, en este punto, se debe inscribir también en el registro electoral. Claro, en el registro electoral, ¿no es cierto? Y de esa manera queda suspendida entonces su derecho para, ¿no es cierto?, sufragar, ¿no es cierto? Claro, se suspende el derecho de sufragio. Una vez inscrita la resolución judicial que declara a la persona demente, ¿no es cierto?, que la declara interdicta por causa de demencia en, ¿no es cierto?, el registro electoral. A partir de ahí ya queda impedido, queda inhabilitado para participar entonces en los procesos plebiscitarios y en los procesos eleccionarios. ¿Ya? Eso es cuanto podemos comentar en relación con la interdicción en caso de demencia. Segunda causal, ¿no es cierto?, para suspender el derecho de sufragio, segunda causal, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. Por hallarse la persona acusada, dice, por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. O por delito que la ley califique como conducta terrorista. Número 2, entonces, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. O por delito que la ley califique como conducta terrorista. Entonces, el número 2 dice, por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. ¿Qué es la acusación y quién acusa? Aquí nosotros nos estamos refiriendo a un procedimiento penal. A un procedimiento penal. Y en un procedimiento penal, quien acusa es el fiscal. Es el fiscal. Nosotros en un procedimiento penal tenemos varias situaciones ahí, ¿no? En primer lugar, está la situación del imputado, digamos, está la situación de imputado, la calidad de imputado. ¿Quién tiene la calidad de imputado? Aquella persona respecto de quien se tienen presunciones de que ha tenido participación en un hecho punible. ¿Ya? Ese es imputado, aquella persona respecto de quien se tiene la presunción de que ha tenido participación en un hecho punible. Y decimos un hecho punible, no participación en un delito porque todavía no sabemos. No sabemos si hay delito o hay falta, digamos. Eso lo va a determinar el procedimiento. Así que sería prematuro para nosotros decir de inmediato que, ¿no es cierto?, hay presunción de que la persona ha tenido participación en un delito. Puede ser falta también. Así que, por lo tanto, la expresión ahí está cuidadosamente señalada, digamos. ¿Ah? Entonces, cuando hay presunción de que ha tenido participación en un hecho punible, entonces se le coloca ahí, ¿no es cierto?, el rótulo de imputado. De manera que cuando tiene esa calidad de imputado todavía no ha quedado suspendido del derecho a sufragio. El derecho a sufragio no ha sido suspendido todavía. La etapa siguiente es la etapa de la acusación. ¿Por qué? Porque cuando acusa el fiscal, el fiscal va a acusar cuando tenga, ¿no es cierto?, más que presunciones fundadas, cuando tenga pruebas fehacientes de que el sujeto ha tenido participación en un hecho punible, ya sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Y aún en el caso de tener la calidad de autor, ¿no es cierto?, habrá que distinguir si ha tenido participación en calidad de autor material o de autor intelectual, digamos, o de autor intelectual. ¿Se fijan? Por lo tanto, teniendo esa convicción, el fiscal acusa una vez terminada la investigación. Y cuando el fiscal acusa, ahí en ese minuto, entonces, ¿no es cierto?, se produce este desapego, digamos, con los derechos, con el derecho de sufragio, y por lo tanto se suspende el derecho de sufragio. Se suspende el derecho de sufragio y en consecuencia esta resolución administrativa del juez, del fiscal, perdón, esta resolución administrativa del fiscal, ¿no es cierto?, tendrá que ser inscrita en los registros electorales. Claro, en el registro electoral, para que la persona no vaya a votar, digamos, y vote, efectivamente. Y vote, efectivamente. ¿Ya?
Entonces, ahí es distinta la situación del imputado, repito, con la situación del acusado. ¿Ah? Haber sido acusado, dice, ¿no es cierto? Hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. Ahora, la acusación no puede recaer en cualquier delito. Aquí hay un requisito, hay una condición, y la acusación debe recaer, ¿no es cierto?, en un delito que merezca pena aflictiva. En un delito que merezca pena aflictiva, por hallarse la persona acusada, por delito que, ¿no es cierto?, que merezca pena aflictiva. Tiene que estar acusada de un delito, no de una pena, o sea, perdón, no de una falta, tiene que estar acusada de un delito y que ese delito merezca pena aflictiva, es decir, que el legislador en el Código Penal le haya asignado una pena de más de 3 años y un día. Así que ojo con esto, aquí no atendemos a la voluntad del juez. No, aquí no atendemos a la voluntad del juez, sino que atendemos a la voluntad del legislador. Lo que el legislador ha querido para esa persona que comete esa conducta. ¿No? Por eso dice que merezca pena aflictiva, por hallarse acusada la persona, ¿no es cierto?, por delito, que merezca pena aflictiva, digamos, que merezca pena aflictiva. Eso significa que quien determina que es pena aflictiva, de más de 3 años y un día, ¿no es cierto?, es el legislador, como digo, y no el juez. ¿Ah? O por delito que la ley califique como conducta terrorista. O por delito que la ley califique como conducta terrorista. Como conducta terrorista. Eso significa que, ¿no es cierto?, esa conducta está tipificada por el legislador como de terrorismo. Aquí no es el juez tampoco el que hace la calificación. La calificación la hace, ¿no es cierto?, en este caso el legislador. El legislador, eso es importante, aquí no se atribuye nada al juez, sino que se atribuye al legislador. Ya, por interdicción en caso de demencia, 1, 2, por hallarse la persona acusada por delito, ¿no es cierto?, que merezca pena aflictiva, o por delito que la ley califique como conducta terrorista. ¿Ya? Y fíjense que basta la acusación, ¿eh? Basta la acusación, aquí no se necesita que haya una condena para que se suspenda el derecho de sufragio. ¿Ya? No se necesita que haya una condena. Ahora, si es condenado, mayor razón todavía. ¿Mm? Pero claro, aquí la cuestión es que basta ser acusado. Ahora, puede ser que resulte inocente, digamos, el acusado. Si puede pasar eso. Puede pasar porque puede ser que las pruebas no sean lo suficientemente contundentes que presentó el fiscal y por lo tanto el defensor, ¿no es cierto?, sea el que digamos, superponga ahí con sus argumentos y por lo tanto la persona quede liberada, digamos, quede liberada. ¿Ya? De manera tal entonces que en la segunda causal es bien precisa, por hallarse la persona acusada, ya sabemos en qué momento procesal es ese del proceso penal, ¿no es cierto?, y luego, o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Los delitos calificados como conductas terroristas son aquellas que corresponden a aquellas conductas señaladas en el artículo 9, digamos, inciso segundo. Inciso segundo, hay que tener a la vista lo que dice la norma ahí, ¿no?, cuando se refiere precisamente a las conductas terroristas. A las conductas terroristas. Así es que, y en tercer lugar, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional, en conformidad con el inciso séptimo, digamos, del artículo 15, del número 15, perdón, del artículo 19 de la Constitución. ¿Ah? También habla aquí entonces el numeral 3 de haber sido sancionado, aquí ya hubo una condena, ¿sí? ¿Ah? Por el Tribunal Constitucional, sancionado por el Tribunal Constitucional. Ya por el Tribunal Constitucional dice en conformidad al inciso séptimo. Eso se refiere a que el Tribunal Constitucional puede sancionar a aquellas personas que han tenido participación en hechos que tienen por objeto la desestabilización del orden institucional o desarrollar actividades contrarias a la ley, etc. Entonces, en ese caso, el Tribunal Constitucional es el que condena.
¿no? El que condena, dice. ¿Ah? Sin embargo, en este caso dice los que por esta causa se hallaren privados del ejercicio del derecho a sufragio, lo recuperarán al término de los 5 años, contado desde la declaración del tribunal, dice. ¿Ya? Esta suspensión no producirá otro efecto legal, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19. Entonces, esta resolución del Tribunal Constitucional no produce otro efecto que el de suspender el derecho de sufragio. El derecho de sufragio. Por lo tanto, eh, aquí, ¿no es cierto?, no se pierde otra calidad, digamos, la calidad de ciudadano, por ejemplo. La calidad de ciudadano, por ejemplo. Estamos en el 16 número 3, 16 número 3, por si acaso ahí, ¿ah? Claro, por si acaso. Repito entonces, ¿no es cierto? Artículo 16, el derecho de sufragio se suspende, decíamos. Primero, por interdicción en caso de demencia, por interdicción en caso de demencia. Ese es un caso, ¿no? Un caso de demencia, ya vimos ya, cuando había interdicción, cuando hay demencia, ¿no es cierto? Quien declara la interdicción, dijimos que la declaraba el juez, y ahí podemos agregar que el juez que declara la interdicción es el juez civil, y si usted pregunta qué juez civil, el juez civil competente le van a decir, y ahí viene la pregunta de cuál es el juez civil competente, y habrá que contestar, el juez civil del domicilio de la persona que va a ser declarada en interdicción. El juez civil del domicilio de la persona que va a ser declarada en interdicción. En interdicción. Así que bien interesante eso ahí también, ¿eh? Porque es bueno saber cuál es el juez en definitiva, porque uno dice, bueno, el juez competente, el juez, digamos, civil. Bueno, ¿y cuál es el juez? ¿Qué juez civil? El del domicilio del que va a ser declarado en la interdicción, digamos, ¿no es cierto? Claro. En segundo lugar, decíamos por hallarse la persona acusada por delito que merezca, ¿no es cierto?, pena aflictiva. Quien determina ahí si el delito merece pena aflictiva o no es el legislador, aquí no es el juez, no es el juez, no está pidiendo la declaración del tribunal aquí, sino que es el legislador el que señala, mire, a esta conducta le vamos a asignar, ¿no es cierto?, una pena aflictiva, digamos, una pena de más de 3 años y un día, ¿ya? Claro. O bien por delitos que la ley califique como conductas terroristas, ¿se fija usted? Como conductas terroristas. Entonces, y las conductas terroristas, decía yo, son aquellas que están allá en el artículo 9, en relación con la ley de conductas terroristas, que es la 18.314, ley 18.314. En tercer lugar, ¿no es cierto?, también se suspende el derecho de sufragio por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional, digamos, Tribunal Constitucional, de acuerdo a lo que establece el artículo 19, ¿no es cierto?, número 15, inciso séptimo, digamos, ¿eh? Claro, inciso séptimo. ¿Ya? Y ahora, los que por esta causa, dice la norma, se vienen privados del ejercicio del derecho a sufragio, lo recuperan al término de los 5 años, digamos, contado desde la resolución del Tribunal Constitucional, ¿Ya? Eso es lo más relevante entonces de este artículo 16. Artículo 16. ¿No es cierto? El derecho de sufragio se suspende, ¿ya? Temporalmente, por lo tanto. Vamos ahora a la calidad ciudadana, artículo 17. Artículo 17. ¿Qué tenemos en el 17? ¿No? En el 17 tenemos entonces la calidad de ciudadano. Fíjense lo que dice la norma, ¿eh? La norma habla de la calidad de ciudadano, por lo tanto, el tener la ciudadanía es una calidad, es una condición del sujeto. La ciudadanía, ya nosotros lo vimos en su momento, la ciudadanía otorga derechos políticos, no derechos civiles, ni familiares, ni hereditarios, no, nada de eso. Derechos políticos.
Y los derechos políticos que otorga la ciudadanía, nosotros los vimos ya. Y esos derechos son, entre otros, por ejemplo, el derecho a votar en elecciones periódicas, el derecho a participar de los plebiscitos y referéndum, el derecho a presentarse como candidato, el derecho a desempeñar un cargo público, sea o no de elección popular. Ahí le van a pedir tener la calidad de ciudadano con derecho a sufragio, dice el requisito general para ingresar a la función pública, digamos, para ingresar a la función pública. Así es que entonces el 17 tiene también, igual que el 16, tres casos ahí en que la calidad de ciudadano se pierde. Así como se adquiere la ciudadanía cuando usted tiene 18 años, cuando tiene la nacionalidad chilena y cuando no ha sido condenado a pena aflictiva, así también puede perderse la calidad de ciudadano. Se puede perder la calidad de ciudadano, ¿no? Ahora, esta pérdida de la calidad de ciudadano, en primer lugar, se genera cuando se pierde la nacionalidad chilena. Cuando se pierde la nacionalidad chilena. Entonces dice, por pérdida de la nacionalidad chilena. Fíjense, usted pierde la nacionalidad chilena y perdió la calidad de ciudadano. O sea, además de quedar sin nacionalidad chilena, queda sin ciudadanía. Queda sin ciudadanía. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces aquí la pregunta va a ser, ¿no es cierto?, en el examen o donde sea, en el certamen, en fin. La pregunta va a ser ahí, oiga, ¿y la pérdida de la nacionalidad chilena? ¿Y cuáles son las causales de pérdida de la nacionalidad chilena? Y ahí nosotros vamos a tener que retroceder al artículo 11, porque ahí están las causales de pérdida de la nacionalidad chilena. De tal manera que del artículo 17 vamos a pasar al 11. Después cuando ¿no es cierto?, en fin, se les pregunte esta norma, digamos. ¿Eh? Claro, porque obviamente si yo pregunto cuáles son las razones, las causales para que un ciudadano pierda su calidad, digamos, de tal. Y entonces usted me va a decir, bueno, por pérdida de la nacionalidad chilena. Y si usted cree que yo me voy a quedar ahí escuchando el segundo numeral, se equivoca, porque yo ahí le voy a preguntar de inmediato, ¿y cómo se pierde la nacionalidad chilena? Y entonces usted va a retroceder al artículo 11 y me va a decir que se pierde, grosso modo nomás, ¿no es cierto?, en este minuto, yo lo voy a decir así, no completito, pero se pierde por renuncia voluntaria. Por renuncia voluntaria, primera razón, primera causa. ¿Y de qué otra manera se puede perder la nacionalidad chilena? Le diremos, y usted dirá, bueno, por decreto supremo, en caso de prestación de servicio durante una guerra exterior a enemigos de Chile o de sus aliados. Número 2 del artículo 11. ¿Ya? Otra causal por la que se pierde la nacionalidad chilena, ¿sí? Número 3 del 11, ¿no es cierto? Recordar allí, por cancelación de la carta de nacionalización. Cancelación de la carta de nacionalización. ¿Alguna otra causal por la que se pierde la nacionalidad? Sí, va a decir usted, la número 4 del artículo 11. Esto es por, ¿no es cierto?, revocación de la especial gracia de nacionalización por ley. Por la revocación de la especial gracia de nacionalización por ley. Y ya que estamos en el 11, yo seguiré para atrás y le diré, bueno, tenemos ya las causales de cómo se pierde o por qué se pierde la nacionalidad chilena, pero ¿y cómo se adquiere la nacionalidad? Veamos de inmediato eso. Y ahí, ¿no es cierto?, iremos al 10 y veremos en el 10 número 1, número 2, número 3, número 4. Se adquiere por el jus solis, por el jus sanguinis, por la carta de nacionalización y por la especial gracia de nacionalización por ley. Por ley. ¿Se fija? O sea, del 17 podemos llegar al 10 tranquilamente sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Estas normas hay que saberlas. Y otra cosa que importante, como un tip, digamos, apréndanse bien el 16 y el 17, porque normalmente se confunden los alumnos. Y cuando yo pido el 17, me dan el 16. Y cuando pido el 16, me dan el 17. Así que, por lo tanto, a ustedes que no les pase eso, digamos, para que puedan distinguir claramente, ¿no? Claramente. Entonces, el 17, repito, se refiere a la pérdida de la calidad de ciudadano. El 16 se refiere a la, ¿no es cierto?, suspensión del derecho de sufragio. Esta es la pérdida de la calidad de ciudadano, es mucho más radical todavía.
1, por pérdida de la nacionalidad chilena, que ya lo analizamos. 2, por condena a pena aflictiva. Por condena a pena aflictiva. ¿Ya? Por condena a pena aflictiva. Fíjese, la frasecita es: se pierde la calidad de ciudadano por condena a pena aflictiva. Condena a pena aflictiva. Fíjese que aquí nosotros, a diferencia del 16, tenemos que atender a la voluntad del juez, a la voluntad del tribunal, porque quien condena es el juez, no es el legislador. Es el juez el que condena. Es el juez el que condena. Y el requisito para perder la calidad de ciudadano es que sea condenado a una pena aflictiva, es decir, a una pena de más de 3 años y un día. Por lo tanto, aquí pueden ocurrir al menos 3 hipótesis. Uno, que la conducta ejecutada por el sujeto tenga una pena asignada de más de 3 años y un día, en cuyo caso va a ser condenado, ¿no es cierto?, a esa pena y por lo tanto va a perder la calidad de ciudadano. Eso podría ocurrir. Segunda hipótesis, podría ocurrir de que la conducta ejecutada por la persona, por el ciudadano sea de menos de 3 años y un día, en cuyo caso, ¿no es cierto?, no perdería la calidad de ciudadano porque se necesitan 3 años y un día para que se configure la pena aflictiva. Pero ¿qué puede ocurrir? No obstante que la conducta tiene en la ley asignada una sanción de menos de 3 años y un día, el sujeto tenía agravantes, y por lo tanto el juez le aplicó una pena de 3 años y medio, con lo cual sobrepasó los 3 años y un día y por lo tanto tiene pena aflictiva y por consiguiente pierde la calidad de ciudadano. Que se entienda bien. La conducta ejecutada tenía en el Código Penal asignada una pena de 2 años y medio. Hasta ahí, impecable. El problema es que el juez consideró agravantes que tenía este sujeto. ¿Qué agravantes, por ejemplo? Que antes había delinquido, por lo tanto no tenía irreprochable conducta anterior. No le prestó auxilio a la víctima, por ejemplo. No le prestó auxilio a la víctima, por ejemplo. No colaboró con el procedimiento, más bien se escapó y se escondió, digamos, ¿no es cierto? No reparó con cero el mal causado. ¿Ve? Ahí ya tenemos 4 agravantes más. 4 agravantes más. Por lo tanto, con eso sobrepasa los 3 años y un día. Y como la norma dice que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva, entonces va a perder la calidad de ciudadano. No obstante que el legislador había sancionado la conducta con una pena menor. Aquí hay que atender entonces a la calificación que hace el juez de la situación. Por otro lado, otra hipótesis que podría ocurrir aquí es la siguiente: que efectivamente la conducta ejecutada por el sujeto tenga por el legislador asignada una pena de 3 años y un día o más. Pero, como el ejecutante tenía atenuantes, irreprochable conducta anterior, colaboró con la víctima, reparó con celo el mal causado, se presentó él mismo a declarar de que había sido el que había cometido el delito, etc., le asisten estas atenuantes y por lo tanto, no obstante que la conducta tiene asignada una pena de más de 3 años y un día, el juez lo sancione a menos de 3 años y un día, en cuyo caso no perdería la calidad de ciudadano, la calidad de ciudadano. Así que ojo con este numeral 2 del 17. Ojo con el numeral 2 del 17 porque ese es el análisis que hay que hacer allí. Después tenemos el numeral 3. Se pierde la calidad de ciudadano por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Por condena
por delitos que la ley califique como conducta terrorista. Aquí no se atiende a la... De nuevo, aquí no se atiende, ¿no es cierto? No se atiende, sin embargo, a la conducta, más bien a la decisión del juez, sino que aquí de nuevo se atiende a lo que establezca el legislador, igual que en el 16. Claro, porque dice que el numeral 3 dice que es por condena. La calidad de ciudadano se pierde por condena por delitos que la ley califique como conductas terroristas. Por haber sido condenado por delitos que la ley califique como conductas terroristas. La cuestión es que si una persona es condenada por una conducta calificada como terrorista, nunca va a ser menos de 3 años y un día. Así que por eso que no especifica más el constituyente aquí. Basta que la persona haya sido condenada a más de 3 años y un día, a más de 3 años y un día, ¿no es cierto? Para que, es decir, perdón, al revés, basta que una persona haya sido condenada por un hecho calificado como conducta terrorista para que tenga asignada una pena de más de 3 años y un día. Por lo tanto, en este caso, hay que tener a la vista la ley que regula las conductas terroristas, es decir, la ley 18.314, que regula entonces esa materia, digamos, ¿no? Por condena, dice, por delitos que la ley califique como conductas terroristas y por condena por aquellos delitos relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva, tráfico de estupefacientes, pero que además merezcan pena aflictiva, ¿ya? Así que por lo tanto, eso significa que puede haber conductas, ¿no es cierto?, conductas que dicen relación con el tráfico de estupefacientes, pero que pueden tener condenas de menos de 3 años y un día, o sea, pueden tener penas inferiores a la pena aflictiva. En ese caso no se configuraría la causal. No se configuraría la causal. La causal necesita, como dice la norma aquí, necesita que ¿no es cierto?, merezca pena aflictiva. Que merezca pena aflictiva. ¿Ya? Ahí está entonces. Esas son las 3 causales por las que se pierde la calidad de ciudadano. Por pérdida de la nacionalidad chilena, por condena a pena aflictiva, condena, es decir que además ahí, cuando dice condena, quiere significar de que debe haber una sentencia firme y ejecutoriada, en última instancia. Debe haber una sentencia firme y ejecutoriada en última instancia. Condena dice a pena aflictiva. ¿Se fija usted? Por condena a pena aflictiva. Y en tercer lugar, por condena por delitos que la ley califique como conductas terroristas. Por condena por delitos que la ley califique como conductas terroristas. Como conductas terroristas. Y por condena por delitos que la ley, ¿no es cierto?, o que sean relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena aflictiva. Pena aflictiva. Ahora, los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el número 2, es decir, por condena a pena aflictiva, la recuperarán de conformidad a la ley, una vez extinguida la responsabilidad penal. ¿Ya? Una vez extinguida la responsabilidad penal. Entonces, en este caso, los del numeral 2, que han sido, ¿no es cierto?, han perdido la calidad de ciudadano por condena a pena efectiva, una vez cumplida la pena, está diciendo el legislador ahí, una vez cumplida la pena, van a recuperar, ¿no es cierto?, calidad de ciudadano, una vez que naturalmente hayan cumplido con la condena, hayan pagado su deuda con la sociedad y se haya extinguido la responsabilidad penal. Se haya extinguido la responsabilidad penal. ¿Ya? Ahora, los que la hubieran perdido, digamos, por las causales previstas en el numeral 3, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la pena. Una vez cumplida la pena. ¿Ya? Una vez cumplida la pena. A ver, de algunos comentarios que me hacen aquí,
Javiera, es decir, que el tráfico no siempre merece pena aflictiva, exactamente, no siempre merece pena aflictiva. Y como no siempre merece pena aflictiva, no siempre va a perder la calidad de ciudadano. O sea, no siempre va a ser condenado a más de 3 años y un día, porque puede ser que el legislador haya sancionado con menos de 3 años y un día alguna conducta relativa al tráfico, o puede ser también que habiendo el legislador sancionado con pena aflictiva la conducta relativa al tráfico, pero por irreprochable conducta anterior sea condenado a una pena menor. A una pena menor. Esas son las hipótesis. Ahora, veamos, Danitza, profesor, se podría repetir la primera hipótesis de la causal número 2. Se me cortó, algo se cortó la comunicación ahí, supongo yo, ¿no? Dice, por condena a pena aflictiva. Repito la número 2 porque es sumamente importante. Por condena a pena aflictiva. Decía yo que ahí se pueden dar las siguientes hipótesis. Aquí hay que atender a la conducta, lo primero que hay que aclarar aquí es que hay que atender a la conducta del juez, porque quien condena, dije yo, es el juez, no el legislador, por condena a pena aflictiva, a pena aflictiva. ¿Cuáles son las hipótesis que se pueden dar ahí? Uno, que la conducta tenga por el legislador asignada una pena de más de 3 años y un día. Y el juez conserve la pena que señaló el legislador. El legislador. Más de 3 años y un día por esa conducta, y entonces el juez dice sí, le vamos a aplicar la pena que establece el legislador en el Código Penal. Esa es una tesis. La otra hipótesis es que la persona sea condenada, ¿no es cierto?, sea condenada a más de 3 años y un día, perdón, que la persona, que el Código Penal establezca para la conducta, eso es, una sanción de más de 3 años y un día, ¿no? Pero que teniendo atenuantes, el juez rebaje la condena a menos de 3 años y un día, en cuyo caso no pierde la calidad de ciudadano. No pierde la calidad de ciudadano. Al revés, puede ocurrir, tercera hipótesis, puede ocurrir de que el legislador penal sancione la conducta con una pena inferior a 3 años y un día. Inferior a 3 años y un día. Pero, como el sujeto tenía antecedentes y por lo tanto tenía agravantes, aumentó la pena a más de 3 años y un día. No obstante que el legislador, repito, le había asignado a esa conducta 2 años y medio o 3 años, pero no 3 años y un día. ¿Se fija? Entonces ahí lo que le perjudica al sujeto es tener agravantes, Por eso es que hay que atender aquí a la decisión del tribunal, no a la sanción que tiene impuesta, digamos, el legislador a la conducta, sino que hay que atender más bien a la conducta del juez, digamos, al razonamiento que hace el juez para otorgar la sanción, para aplicar la sanción, ¿ya? Esas son las hipótesis ahí que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, para conversar sobre ese punto, digamos. Muy bien. Ahora, dice en el inciso final, ¿no es cierto?, los que hubieran perdido la calidad de ciudadano, se refiere, por la causal prevista en el numeral 3, es decir, por condena por delitos que la ley califique como conductas terroristas, y los relativos al tráfico de estupefacientes, que hubieran merecido además pena aflictiva, dice que podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Una vez cumplida la condena. ¿Qué tenemos ahí nosotros? Eso significa que para poder pedir la rehabilitación tenemos que hacerla a una de las ramas del Congreso, no al Congreso en su totalidad. Al pedirla, ojo con esto, al pedirla significa que la tramitación de la ley que va a otorgar la rehabilitación tiene que tener su origen en el Senado.
Ojo que el constituyente no lo dice ahí, pero el pronunciamiento se va a requerir tanto del Senado como de la Cámara. Porque en este caso la rehabilitación se tiene que otorgar por ley, y las leyes las hacen los senadores y los diputados, los senadores y los diputados. Lo que quiere decir la norma ahí es que la tramitación de ese proyecto de ley va a tener su iniciación, el comienzo, el principio en el Senado, para continuar adelante entonces con, ¿no es cierto?, la tramitación en la Cámara, y una vez que se dicte la norma, se rehabilita a la persona y recupera la calidad de ciudadano, recupera la calidad de ciudadano. Esto es bien importante, lo de la rehabilitación, ¿eh? La rehabilitación consiste en eso, no es que tome algún curso de alguna cosa, digamos, como para que se recupere la salud, ¿no? Sino que consiste en rehabilitarlo, es decir, habilitarlo de nuevo para que tenga la calidad de ciudadano, para que tenga los derechos, el acceso a los derechos políticos que otorga la ciudadanía. Ahora, esto tiene un trasfondo ahí, ¿eh? El hecho de que pueda acceder a la rehabilitación tiene un trasfondo. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando una persona es condenada a una pena, cualquiera que sea esta, quien lo está condenando es la sociedad, porque el sujeto ha ofendido a la sociedad. Pero existe un principio en el derecho penal que se llama non bis in idem. Non bis in idem. Y ese principio significa nunca dos veces lo mismo, es decir, que una persona no puede ser condenada por un mismo hecho dos veces. Por lo tanto, una vez que ha cumplido la condena, una vez que ha cumplido la pena impuesta por el legislador y por el juez efectivamente, si la persona no se pudiera rehabilitar, seguiría siendo o estando sancionada. Es decir, se le sancionaría más de una vez. Más de una vez. Y por consiguiente, en ese caso estarían violando un principio de derecho penal, digamos, básico, que es el que acabo de señalar. Nunca dos veces lo mismo. Es decir, no puede condenarse una persona más de una vez por el mismo hecho, por la misma causal. Entonces, por esa razón es que procede entonces a su respecto la rehabilitación del sujeto, ¿ya? Ahí tenemos entonces las causales por las cuales se pierde la calidad de ciudadano, pero una vez cumplida la pena, se puede entonces recuperar esa calidad. ¿Eso qué va a significar en la práctica? Ojo que cuando se pierde la calidad de ciudadano, esa resolución en que se perdió la calidad de ciudadano se tiene que inscribir en los registros electorales, de manera tal de que si el sujeto va al registro electoral, va a votar, digamos, en alguna votación periódica o en algún plebiscito, no lo puede hacer porque no tiene la calidad de ciudadano. No lo puede hacer porque tiene... Luego, al rehabilitarse, al haber obtenido la rehabilitación, esas inscripciones que se hicieron en el registro civil, registro electoral, por ejemplo, tienen que cancelarse. Es decir, al ladito de la inscripción que decía, ¿no es cierto?, ciudadano o pérdida de la ciudadanía, ahora hay que, ¿no es cierto?, cancelar esa inscripción con otra subinscripción que diga que la persona, ¿no es cierto?, mencionada ha sido rehabilitada de acuerdo a la ley número tanto, de fecha tanto. ¿Se fija? De manera tal de que ahí para todos queda clarito de que ahora otra vez puede nuevamente va a poder hacer uso de sus derechos en su calidad, digamos, de ciudadano con derecho a sufragio, y por lo tanto podrá participar, ¿no es cierto?, en las elecciones populares, en los plebiscitos,
podrá votar por sus candidatos de su preferencia, podrá postular a cargos públicos de elección popular, en fin, tiene todos esos derechos. Podrá postular a cargos públicos que no sean de elección popular, por ejemplo, en un concurso público, ¿no es cierto?, si tiene alguna profesión u oficio, en fin. Así que recupera entonces sus derechos políticos, recupera sus derechos políticos. Muy bien. Aquí termina el capítulo 2, digamos, en definitiva. ¿Por qué digo que aquí termina el capítulo 2? Porque el artículo 18 yo siempre lo veo cuando revisamos allá arriba en el capítulo 15 las reformas a la Constitución. El sistema electoral lo reviso arriba, así que por lo tanto, porque este artículo 18, el sistema electoral en realidad guarda alguna relación con lo que venimos viendo, pero esto es otra cosa, una cosa distinta. Así que por lo tanto yo pedagógicamente, por razones pedagógicas precisamente, lo veo, digamos, hacia el final, allá con la otra materia relativa a la votación, etcétera, etcétera. A cómo se reforma la Constitución, etcétera. ¿Eh? Siempre lo he hecho así. Así que por lo tanto, ¿hay alguna consulta respecto del capítulo 2? Tomando el artículo 10 al 17. No olviden, capítulo 1, artículo 1 al 9, capítulo 2, artículos del 10 al 17. En la práctica, al 17. Al 17. No obstante que el 18 es el último, pero no lo revisamos ahora. ¿Alguna consulta? ¿Está todo bien? ¿No hay duda? Les encargo de nuevo, no se confundan después en el en el artículo 16 y 17. 16, suspensión del derecho de sufragio. 17, pérdida de la calidad de ciudadano. ¿Ya? Suspensión del derecho de sufragio, pérdida de la calidad de ciudadano en el caso del artículo 17. 17. ¿Ya? Así que bien clarito ahí, estudienlos bien para que no se confundan, porque normalmente se confunden cuando contestan después, si yo les pregunto por el 16, me contestan con causales del 17, y cuando pregunto el 17 me contestan con respuestas que están en el artículo 16. Lo primero es distinguir ahí de inmediato. 17, pérdida de la calidad de ciudadano. 16, suspensión del derecho de sufragio, digamos. Suspensión del derecho de sufragio. ¿No hay consultas? No hay consulta. Bueno, está todo claro. Nosotros vamos a ver luego el capítulo tercero. Este capítulo es un capítulo, bueno, largo. En el fondo, aquí el núcleo del capítulo 3 está en el artículo 19. Este extenso artículo 19 que tiene 26 numerales. 26 numerales tiene este capítulo tercero, y este es el último capítulo de carácter dogmático de la Constitución, en donde están los principios, ¿no es cierto?, en donde están las garantías de los derechos fundamentales, todo está hasta este capítulo, digamos. Después de ahí para adelante, en la Constitución viene lo que se conoce como, en doctrina, como el derecho constitucional orgánico, porque se refiere a órganos, precisamente, el órgano de la Presidencia de la República, el Congreso, el Ministerio Público, los tribunales de justicia, el Tribunal Constitucional, la Contraloría General de la República, el Consejo de Seguridad Nacional, lo que usted quiera. ¿Se fija? Entonces, pero todo lo que viene para adelante después son normas bastante reglamentarias, así que ahí no hay muchos análisis que hacer en términos de ir explicando palabra por palabra como lo hemos hecho hasta ahora. Así que por lo tanto, en la próxima clase vamos a entrar ya de lleno con el artículo 19, y ahí también vamos a hacer un análisis exegético, es decir, palabra por palabra se va explicando lo que quiere decir el constituyente. Y además les pido que pongan muchísima atención, digamos, a lo que vamos a ver más adelante en el 19, porque este artículo 19 ocupa una gran parte del cedulario que entra después en el examen de grado. Y la idea es que ustedes queden preparados para el examen de grado. Yo aquí
no lo estoy preparando para que aprueben la asignatura de constitucional, que doy por hecho que lo debieran hacer. No, aquí la apuesta es más grande todavía, es a que ustedes queden preparaditos para rendir bien después su examen de grado, de manera que tengan que repasar nomás y actualizar si hay alguna modificación, pero aparte de eso, digamos, debieran quedar en muy buena forma, digamos, y condiciones. A esto hay que sumarle después el derecho administrativo, que también hace su aporte ahí, y por lo tanto con eso debieran quedar realmente bien, digamos, para el examen de grado, aprobar, al menos constitucional, digamos, empezar bien al tiro con constitucional ahí, ¿ya? Bueno, si no hay consulta, entonces nos encontramos en la próxima clase, porque no quiero cortar yo el inicio, digamos, de este capítulo tercero, digamos, quiero hacerlo en forma continuada, así que por lo tanto prefiero, como digo, retomar de inmediato con el capítulo tercero en la próxima clase, ¿ya? Así que quedamos hasta aquí entonces por hoy día. Que tengan una buena tarde, que estén muy bien y a estudiar, a repasar, porque pronto ya viene la primera prueba, así que por lo tanto a estudiar nomás, que vamos a tener ahí un primer control, digamos. Que estén muy bien, ¿eh? Buenas tardes, chao, chao.